Un estudio desarrollado por la Universidad Católica arrojó resultados que indican que tanto los profesores como otros grupos de la sociedad tienen un sesgo ante el tono de la piel de los escolares, que hace que los alumnos morenos sean considerados menos competentes en lo académico que los alumnos blancos. ¿Es esto discriminación? ¿Es racismo? ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Conversamos con Roberto González, que es psicólogo y uno de los investigadores de este estudio. Roberto, bienvenido a MOLTV, muchas gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, Alicia. Roberto, ¿han causado revuelos las conclusiones de este estudio que se abstraen de la investigación del libro Abriendo las puertas del aula, transformación de las prácticas docentes? Cuéntanos primero la parte técnica de este estudio. Bien, mira, este es un estudio que nace liderado por una investigadora joven que llegó a nuestro laboratorio de psicología social. Ella se llama Jo Cameo, es una investigadora belga, que le llamó mucho la atención por qué en Chile la gente le importaba tanto el color de la piel, o dónde, en qué colegio estudió o en qué comuna vivía. Y se percató de que el tema del fenotipo clásico nuestro era un indicador muy relevante para poder entender por qué las personas podían eventualmente ser discriminadas. Partió por ese problema que es un problema, es una pregunta muy relevante en psicología social, que se ha investigado en otros países también. Y tratamos entonces de buscar métodos o sistemas para medir este tema de una manera más indirecta y menos sujeta a la deseabilidad que tenemos las personas de expresar, por ejemplo, directamente que uno tiene preferencias de un grupo por sobre otro. Entonces ocupamos lo que se llama métodos experimentales. Y en lo esencial lo que hicimos es muy simple. Presentamos a estudiantes, a profesores, estudiantes de colegio, estudiantes universitarios, fotos con una pequeña reseña de un supuesto estudiante. ¿Una reseña que incluía qué? Una caracterización de un alumno que decía, mira, este es un alumno hombre o mujer de 17 años o de 10 años, que estudia en un colegio X, que tiene buenos resultados académicos en general. Uno lo presentaba con una caracterización muy positiva. Bien generales. Y positiva. Pero variábamos la foto de esta persona, si era una persona más bien morena o era una persona más bien de tez blanca. Perfecto. Entonces las personas se exponían a estas imágenes, a esta historia, y después le preguntábamos una serie de cosas referidas, por ejemplo, ¿cómo crees tú que le va a ir a esta persona en su vida universitaria? ¿Y el perfil del entrevistado, perdona? ¿Cuál es? Los entrevistados eran estudiantes universitarios, que es muy clásico que estudiamos con estudiantes universitarios, pero también lo replicamos con estudiantes del sistema escolar, muchos estudiantes del sistema escolar. Interesantemente también lo replicamos con profesores. ¿Y qué encontramos esencialmente? Que independiente de los factores más clásicos que explican las diferencias de expectativas, por ejemplo, ¿tú crees que esta persona va a llegar a la educación superior? ¿Cómo crees que le va a ir a la PSU? ¿Piensas que se va a estudiar o va a ir a trabajar saliendo del colegio? Una clara conexión entre quienes tienen color de piel más oscura o mestizo son personas que la gente construye expectativas más bajas acerca de lo que creen que van a lograr en la vida. Más allá de lo que explica el nivel socioeconómico, que por cierto es muy fuerte, todos sabemos, Chile con muchos países tiene esta fuerte conexión entre mayores ingresos, mayores oportunidades, mayor acceso a capital cultural, si tú quieres, con mayores rendimientos académicos. Pero en la reseña de este estudio no se ponía ni el nivel socioeconómico. No es que no se ponía, lo controlábamos. Aún por sobre esas otras cosas persistía el efecto del color de la piel. Y esto es transversal. Esto es transversal a la clase social. No es un tema de clasismo, porque opera en todas las clases sociales. Tampoco varía en función de género. Hombres y mujeres perciben a los morenos como personas con menos probabilidades de que les vaya bien en su vida futura, académica. ¿Por qué ocurre esto? Porque más allá de constatar un hecho que alguien podría decir, bueno, pareciera ser que todo el mundo piensa eso. ¿Por qué ocurre? Porque la conexión, lo que nosotros llamamos técnicamente el contenido del estereotipo, que se conecta con esta creencia de que las personas de tez oscura van a tener menos competencia, que se inspira en una creencia prejuiciosa. Absolutamente. Porque no hay forma que uno conecte el color de la piel con las habilidades intelectuales o las capacidades cognitivas o sociales de las personas. Y Roberto, que los alumnos de piel morena en el fondo sean considerados menos competentes, obviamente influye también en su rendimiento escolar. Absolutamente. El tercer estudio que hicimos, no solo quisimos ver qué pasa cuando nosotros los chilenos percibimos a los morenos y a los blancos, sino que también le dijimos, ok, júzguese usted, cuán moreno o blanco es usted. Y después fuimos y miramos cómo les va en su rendimiento académico. Y adivina qué encontramos. Las personas que se perciben a sí mismos más morenas tienen en promedio un rendimiento más bajo que aquellos estudiantes que tienen
percepciones de sí mismo como más blanco. O sea, es real y lo podríamos atribuir específicamente a este prejuicio que existe por parte de profesores. El problema de rendimiento académico es muy importante, depende de muchas cosas, depende de las habilidades, capacidades que todos tenemos, depende del impacto que tiene un buen profesor para ayudar a que los alumnos aprendan, pero también depende de estas otras cosas. El efecto del color de la piel no es que sea el principal factor, pero es un factor, y eso fue lo que a nosotros nos importó, porque es algo que tú puedes trabajar, los profesores pueden trabajar, la familia. Los chilenos debemos pensar por qué el color de la piel nos hace creer que otros tienen menos capacidades que las personas que tienen color de piel más blanca. Roberto, y por ejemplo en el caso de un alumno de piel morena, que además tiene un nivel socioeconómico bajo, Exacto. ¿se enfrenta a un doble problema? Es una doble discriminación, exactamente. Y ese es el riesgo que tenemos cuando las personas de bajo estatus, como las clases sociales más bajas, además son morenos. Tú vives el doble fenómeno de la discriminación y el riesgo que tiene que esas personas terminen creyendo que por ser moreno y de clase social baja sus expectativas también bajan. Una profecía autocumplida, si no quieres. ¿Podemos considerar derechamente que el sistema educacional chileno es racista? Yo no diría que es racista, porque acuérdate que el racismo tiene que ver con la discriminación de distintos tipos de raza. Lo que estamos diciendo acá es que el color de la piel nos entrega una información que no es inocua. Tiene un efecto y por tanto tenemos que ser muy conscientes que cuando uno interactúa con otras personas de color distinto, nos va a pasar ahora con más frecuencia por el espectro como ha ido cambiando la matriz del fenotipo de los chilenos por la combinación cultural que tenemos. Piensen que están con la llegada de inmigrantes que son de color, de países como Haití o países centroamericanos, colombianos, la matriz de nuestro fenotipo va a ir gradualmente cambiando. Entonces, esta situación sería aún más aguda. Significa que tenemos que justamente abordar estos temas educacionalmente, la discusión del seno de la familia, con los amigos, hay que hacerlo visible. Una persona puede ser discriminada por su color de piel cuando está postulando un trabajo, o cuando un profesor le da la palabra más a alumnos blancos que a morenos dentro de una sala de clases, si no se da cuenta que eso ocurre. Roberto, ¿y en tu experiencia te sorprendieron los resultados? Nos sorprendieron porque el color de la piel es algo muy sutil. Y normalmente la explicación del rendimiento está tan asociada a las características del capital cultural, socioeconómico y el rol de los profesores, que era difícil encontrar esto, pero lo encontraron de manera sistemática. Con profesores, con alumnos de liceo, variamos la edad de los niños que aparecían en estas fotos, pusimos niños chicos, niños más grandes, pusimos mujeres o hombres, sistemáticamente aparece. ¿Y cuáles serían las herramientas para un alumno moreno para combatir este prejuicio? Bueno, primero, que no le afecte todos tenemos que entender que nuestras competencias, habilidades, lo que llamamos nuestras capacidades, nosotros hablamos de la autoeficacia como la percepción que tiene uno de sí mismo respecto a qué puede lograr en la vida académica, por ejemplo, que el color no tiene ningún correlato con eso. Por tanto, el color de la piel es un aspecto característico de las personas y por tanto uno debe pensar que eso no debiera ser algo que a uno lo conecte con el rendimiento académico, con el rendimiento laboral, por ejemplo. Entonces, uno no puede dejar de pensar si eso es un problema, menos que lo ponga en su conciencia. ¿Y cómo lo trabajamos como sociedad? Hay muchos caminos. Te voy a dar un ejemplo. Los colegios, cuando un profesor tiene diversidad en sus características fenotípicas de los niños en la sala de clase, debiera tener siempre en mente que como organiza las actividades pedagógicas, él trate que esos grupos sean mixtos, que no segregue por color de piel. El extremo es lo que pasaba en los colegios norteamericanos, que los niños de color se juntan más entre ellos y los profesores potenciaban eso y los niños blancos se separaban. Si tú no promueves integración en la sala de clase, no creas lo que nosotros llamamos y estudiamos hace muchos años, que son las oportunidades de contacto. ¿Por qué esto es tan importante? Cuando tú descubres que quienes son distintos en especial en esta a ti, etapa. Por supuesto, los niños descubren tempranamente que el rol que tienen los pares es muy importante. Entonces, si tú no tienes oportunidad de contacto positivo, como llamamos, para establecer que las relaciones humanas se establecen en función del cuidado, de la protección, de la confianza, y el color de la piel no es significativo para poder definir la calidad de esa relación, entonces tú tienes oportunidades para valorar y reconocer la diversidad. El mayor desafío de la diversidad está en entender que hay otros distintos a uno a los cuales tú les tienes que conferir los mismos derechos que a tu grupo. Otra de las conclusiones que es bien alarmante es que no solamente pasa en la sala de clase, en el fondo también pensaban que alumnos morenos luego de estudiar y de salir del colegio iban a trabajar, mientras que los alumnos más blancos iban a seguir estudiando. Sí, efectivamente, y por eso esto tiene que ver con las expectativas.
uno de los roles clave en la educación, en el sistema escolar, es que uno le transmita a los niños que todos pueden aprender, y que todos pueden aspirar a desarrollarse en distintos ámbitos. No significa que todos vayan a la universidad, es una construcción demasiado dominante en nuestra cultura. Pero las personas pueden desarrollarse en distintos ámbitos, en distintas profesiones o ocupaciones profesionales. Por tanto, uno debe siempre estimular que eso ocurra. Pero el color de la piel, cuando empieza a afectar esa aspiración, es problemático. Porque quiere decir que nadie lo ha tratado, nadie lo ha problematizado. La familia puede discutir este tema en una reunión de un almuerzo, en una comida de un fin de semana. ¿Por qué nos pasa eso? Y si uno no lo habla, es un problema oculto, es un problema que está como por debajo. También tenemos que considerar que la sociedad chilena lamentablemente es clasista, por ende, no si solo no son clasismo, temas que... te insisto que esto es transversal, no es que la clase alta discrimina a la clase... Absolutamente. Es para los dos lados. El tema es cómo tú te haces cargo de pensar que eso no ocurra. Por ejemplo, desde que se salieron las fotos en los currículos, fue una cosa muy específica y concreta, pero muy importante. Las personas que son de color, o que tienen características de menos atractivo físico, o porque son con sobrepeso, por ejemplo, tienen menos condiciones de ser contratadas. Por eso sacar la foto es crucial en este proceso. Entonces, ahora no si evita todo el problema. Tú dices que no es racista el sistema educacional en general o la sociedad, sí es discriminatoria totalmente. No es totalmente. La discriminación la ejercemos nosotros las mismas personas. Cuando un papá dice, no quiero que te juntes con este niño porque no me gusta cómo es, tú estás enseñándole a los niños eso. Cuando un profesor no promueve activamente la interacción de la diversidad cultural que tiene una sala de clase, no está haciéndose cargo del problema. Cuando el colegio, por ejemplo, adopta políticas de integración como mensajes institucionales, se está haciendo cargo del problema. Entonces, hay formas de abordarlo. Cuando en el trabajo la persona que hace la selección, que entrevista a las personas, tiene que dejar de pensar que ese factor sea algo que lo va a motivar a que contrate una persona. Entonces, eso es lo que hay que problematizar. Y es urgente hacerse cargo y cambiar hacerse la cargo y gradualmente también, porque como esto opera a un nivel más inconsciente, las personas no nos damos cuenta. Tenemos lo que estudiamos son procesos de asociación muy temprana, y que uno adquiere a través de la socialización, pero a través de muchas formas, muchos contenidos. Nos pasa cuando estudiamos las diferencias de género, lo hemos estudiado a propósito de la percepción que se tiene en los pueblos originarios, en la perspectiva de los chilenos no indígenas, lo hemos estudiado ahora recientemente con el tema de la migración. Si nosotros no tenemos conciencia de esa diversidad, uno tiende a pensar que es el propio grupo, con el cual yo me identifico, con el que me siento más cómodo, el que en realidad tiende a beneficiar. Y eso obviamente es la base, si tú quieres, más psicológica del prejuicio. Y eso es lo que hay que evaluar. Y hay formas concretas de evaluar. Lo que yo te menciono, el tema del contacto, es muy importante. Hablar y estimular el contacto con personas distintas, siempre, sistemáticamente, cuando eso produce un buen resultado, es algo que nosotros tenemos que aportar. Y en este caso específico, en la sala de clases, el rol de los profesores es clave. El rol de los profesores, pero también el de los alumnos. Los alumnos también, el tema del bullying y la crítica del negro, del guatón, eso estigmatiza a las personas. Roberto, por último, cuéntanos un poco más acerca de este libro. ¿Qué otros estudios trae? El libro que se publicó en el CEP, este Centro de Políticas Públicas de Desarrollo en Educación, contempla un conjunto de artículos que están orientados al quehacer docente. Tienen el foco en cómo contribuir a que el profesor tenga otros mecanismos, otras herramientas para pensar su quehacer. Esto es muy importante porque a los profesores se les exige mucho, se les demanda mucho como sociedad. Y yo lo que quiero transmitir es que el profesor no puede ser el depositario de la responsabilidad de toda la sociedad para hacerse cargo de todos los problemas. Entonces, esta reflexión está puesta para que quienes forman a los profesores, las universidades, los institutos que se dedican a eso, los mismos profesores tengan herramientas para poder pensar y abrir discusión acerca de temas que ellos también necesitan. Y trabajar el día de mañana temas como este. La pedagogía para la enseñanza requiere de estrategias de aprendizaje. ¿Cómo ayudamos desde el mundo de la investigación a crear herramientas simples, pedagógicamente fáciles de implementar en el aula para que le faciliten la vida al profesor? No podemos transferirle todo el problema al profesor. Yo creo que hay que ser súper consciente de eso, porque si uno le dice, no, pues esto lo tiene que resolver el profesor, uno no se está haciendo responsable. Por eso aquí convoca a la familia, que también tiene un rol que cumplir en el sistema escolar, los directores, que también deben cumplir un rol muy importante en justamente estimular, acompañar en la formación, en la capacitación, en la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas herramientas pedagógicas. Eso es clave. No podemos simplemente transferirle todo eso a la responsabilidad del profesor.
Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias por contarnos acerca de Abriendo las Puertas del Aula, transformación de las prácticas docentes. Muchas gracias por acompañarnos en EMOL TV. Con todo gusto, muchas gracias. Nosotros los dejamos invitados a seguir informándose en emol.com y a seguir conectados en EMOL TV.